Dios les bendiga a todos mis hermanos. Espero que se encuentren en bendición en sus hogares. Seguimos llevando la palabra del Señor, seguimos llevando el mensaje de salvación, porque la palabra de Dios necesita ser enseñada, predicada, para que llegue la salvación a cada uno de sus hogares, a la humanidad, a aquel que está en crisis, a aquel que está en enfermedad, quizás en este momento necesita de la palabra del Señor. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude y vamos a compartir el mensaje de salvación. Amado Señor, en esta tarde te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Te pedimos de una manera especial que seas tú glorificándote en nuestra vida, Señor, ayudándonos a seguir adelante, dándonos la fuerza, la valentía, Dios, para permanecer en ti, Señor, aprendiendo de ti cada día más, Señor, enamorarnos más de ti, Dios amado, en este tiempo quizás de crisis, aprendiendo, Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien, aprendiendo, Señor amado, que tú eres fiel a tu palabra, aprendiendo, Señor amado, que tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor amado. Queremos, Dios, pedirte que esta palabra llegue a nuestro corazón, Dios, que esta palabra llegue a nuestra alma, a nuestro espíritu, y tú nos hagas entender que es necesario buscar el reino de Dios y su justicia, y tú vas a añadir lo que nos haga falta en casa, sea sanidad, sea provisión, sea restauración, sea liberación. Tú vas a añadir eso, Señor, pero cuando primeramente te buscamos a ti. En el nombre de Jesús, colocamos la palabra de Dios en bendición, sabiendo que Dios es bueno. Así que vamos a compartir la palabra del Señor. Yo le pido, voy a compartir el texto Mateo capítulo 6, versículo 31. No os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces Dios nos está enseñando que hay un principio, es el buscar de Dios. Dios estableció principios en la Biblia para beneficios del hombre. Dios estableció estatutos en la Biblia para beneficio de nosotros, los seres humanos. Cada principio, cada estatuto que Dios dejó es para que nos vaya bien, es para que estemos bien. Pero cuando violamos los principios de Dios, cuando violamos los principios del reino, cuando violamos los principios del reino, el cual el Rey es el Señor Jesucristo, entonces vamos en contravía de las reglas que Dios dejó. Entonces, los principios de Dios son inviolables. No podemos quebrantar los principios que Dios estableció. No podemos violar lo que Dios ya dejó establecido. Dios dejó principios, no son condicionales, porque Dios es soberano. Dios gobierna con autoridad. Por eso los principios que Dios dejó son inviolables. No podemos quebrantar la palabra de Dios. No podemos quebrantar lo que está escrito en la Biblia. No podemos quebrantar los estatutos de Dios, porque son principios y son inviolables. Porque Dios es un Dios de orden. La Biblia enseña en Génesis que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios comenzó a ordenar lo que estaba desordenado y vacío, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que todo lo organiza. Por eso cuando Dios hizo el mundo, todo lo que hay en el mundo, Dios lo comenzó a organizar, porque estaba en desorden. ¿Ven? Entonces Dios es un Dios de orden. Entonces Dios quiere que en este tiempo la iglesia, nosotros busquemos a Dios, busquemos el reino para que podamos organizar nuestra vida delante del Señor. Tenemos que organizar nuestra vida delante de Dios, ordenar nuestra vida delante de Dios, porque si no, seguiremos violando los principios del reino. Seguiremos quebrantando la palabra del Señor. Dios es un Dios de orden. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios va a añadir lo que nos haga falta. Porque la Biblia enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Dios todo lo creó para el ser humano. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y todo lo que en ella hay. Todo le pertenece a mi Señor.
todo me es lícito, todo no me conviene. Hay cosas que no nos convienen, que nos llevan al pecado, a alejarnos de Dios, a buscar lo incorrecto. Y no buscamos el reino de Dios, pero buscamos muchas veces lo incorrecto, lo que no agrada al Señor. Entonces, principios del reino para vivir una vida bajo la voluntad del Señor. Entonces, todo aquel que pone en práctica los principios de Dios, la iglesia debe poner en práctica los principios de Dios. La iglesia debe caminar bajo los principios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el dueño del reino se llama Jesús. Porque el dueño del reino se llama aquel que murió en la cruz. Y ese Jesús es un Dios de orden. Y ese Jesús va a venir a pedir cuenta de qué hemos hecho, si verdaderamente hemos hecho el trabajo. La iglesia tiene que comenzar a buscar a Dios como Él demanda. Quizás en este tiempo que estamos viviendo de crisis, de lo que está sucediendo, es para que volvamos a Dios y busquemos a Dios como Él lo está demandando. Debemos aprender a depender de Dios. Primer principio, dependencia de Dios. Salmo 23, capítulo 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, eso se llama aprender a depender del Señor. En este tiempo, la iglesia tiene que depender de Dios y no de las circunstancias. El ser humano tiene que depender de Dios y no de las circunstancias. Entonces, si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Ahora dice, nada nos faltará. No dice, nada nos pasará. Porque Jesús dijo, mientras estemos en el mundo vamos a tener aflicción. Mientras estemos en este cuerpo de carne, mientras estemos aquí en la humanidad, va a haber aflicción. Y quizás este tiempo donde está el problema de esa enfermedad, hay aflicción, hay angustia. Pero Jesús dijo, confiemos en Él, porque Él ha vencido el mundo. Y eso es depender de Dios. Si dependemos de Dios, entendemos que Jesús venció la enfermedad. Si dependemos de Dios, entendemos que Él está a favor de nosotros. Pero la iglesia tiene que levantarse entendiendo que hay que buscar de Dios para aprender a depender del Señor. Si no dependemos de Dios, ¿de quién vamos a depender? ¿De las circunstancias? ¿Del mundo? ¿De los problemas? ¿De lo que hay afuera? No, la iglesia tiene que despertar y entender que en este momento de crisis que se está viviendo es para que busquemos de Dios y salgamos de la comodidad y llevemos la palabra a aquel que se está perdiendo. Porque en este tiempo donde está la enfermedad, cuando ya todo pase, cuando ya pase esta pandemia, la iglesia tiene que salir a llevar la palabra de Dios y depender de Dios, depender del Señor. Porque se va a venir para la iglesia un trabajo arduo y es llevar el mensaje de salvación. Porque después de que pase todo esto, mucha gente va a querer buscar de Dios. Y usted y yo que tenemos la palabra de Dios, iglesia, usted y yo que hemos conocido al Señor, que sabemos que es necesario buscar de Dios para que haya salvación, tenemos el trabajo de llevar esa palabra de salvación, dependiendo de Dios. Entonces el principio de la dependencia determina la capacidad que tenemos de esperar en Dios. ¿En quién estamos esperando en este tiempo? ¿En quién esperamos en este tiempo? ¿En el hombre o en Dios? La Biblia enseña, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted y yo debemos aprender a depender de Dios, a confiar en el Señor. Esperar en Dios es saber que Dios tiene solución. Depender de Dios es saber que Cristo es nuestro Redentor, que Cristo Señor es nuestro Salvador. Depender de Dios es saber que Dios todo lo que hace, lo hace para nuestro bien. Porque todo lo que Dios hace es bueno, Dios no es malo. Quizás muchos dirán, ¿y dónde está Dios? Quizás la gente se pregunta, ¿y dónde está el Señor en este momento de lloro, de angustia, donde la gente se está muriendo en los hospitales, en las calles? Y muchos preguntan, ¿y dónde está el Señor? Y déjame decirte, Dios sigue estando en el mismo lugar, porque dice Hebreos, Dios no ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos nosotros. La humanidad ha cambiado y le ha dado la espalda al Señor. Pero Dios sigue siendo el mismo soberano. Dios sigue siendo el mismo que levantó a Lázaro de la tumba. Dios sigue siendo el mismo que sanó a la mujer del flujo de sangre. Cristo sigue siendo el mismo que un día salvó a Pedro cuando se estaba hundiendo allá en el mar de Galilea. Pero depender de Dios es entender que Dios sigue siendo el mismo. Y eso se llama tener fe en el Señor.
Depender de Dios es saber identificar que en cada situación Dios está obrando. Porque la vida de Job, vemos un hombre llamado Job, el cual tenía todo, no le faltaba nada, no pasaba hambre, no estaba enfermo, y de un momento a otro quedó en la calle, de un momento a otro perdió sus hijos, de un momento a otro le llegó una enfermedad que lo dejó en la miseria, lo dejó vuelto nada. Y ese hombre que en un día tenía todo, al otro día no tenía nada, y peor aún estaba enfermo. Y esa enfermedad que llegó a la vida de Job, y esa enfermedad que llegó a Job, hizo que Job verdaderamente conociera al Señor. Porque Job no había conocido a Dios. La Biblia enseña que el mismo Dios describe a Job como un varón recto, justo, perfecto y temeroso de Dios. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando Job pierde sus hijos, cuando Job quedó en la miseria y cuando Job pasó la prueba, la Biblia enseña que Job declara lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Comenzó a ver y comenzó a identificar que era necesario depender de Dios, que era necesario que esa prueba que vivió lo enseñó a acercarse más al Señor. Entonces, cada prueba que llega a nuestra vida nos enseña a depender de Dios. Entonces, qué bueno es mirar a Jesús. Entonces, el principio de la dependencia. Ahora, el principio de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que debemos orar sin cesar. Hay que orar en todo momento. Este principio nos asegura estar cerca de Dios. La gente se cansa de orar y de buscar de Dios. La gente se cansa de orar y de clamar al Señor. Y por eso no mantienen una vida de constante oración delante de Dios. La gente se cansa de orar. La gente se cansa de buscar al Señor. Pero qué triste es ver que nos cansemos de buscar a Dios, pero muchas veces buscamos lo malo, buscamos el pecado. Qué triste es ver que muchas veces buscamos lo que no agrada a mi Señor, en vez de buscar al Dios que tiene la solución. El principio de la oración nos acerca a Dios, mantiene nuestra vida conectada con Dios. Cristo Jesús es ejemplo de oración. El Señor fue ejemplo de oración. Oraba en todo tiempo. Les enseñó a los discípulos a orar. Y la oración trae gozo, fortaleza. El cristiano que ora permanece en el Señor. La iglesia que ora es una iglesia empoderada por Dios. La iglesia que ora es una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces Jesús nos enseñó a orar. Y dice la Biblia que debemos orar para no entrar en tentación. Porque cuando dejamos de orar, viene la tentación, viene lo malo. El mundo en este tiempo va a entender que es necesario orar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios nos está haciendo entender a cada gobernante de cada país, a cada gobernante de cada nación, a cada alcalde, a cada presidente de cada nación, que es necesario que oremos delante de Dios, el único que tiene la salida para esta situación. El mundo tiene que reconocer que orar nos acerca a Dios y orar hace que Dios mueva su mano. La Biblia enseña de un rey llamado Ezequías, el cual el profeta va y le dice que ordene su casa porque va a morir. Y cuando el rey escucha esas palabras de Ezequías, va y se vuelve contra la pared y ora delante del Señor y clama delante de Dios. Y la Biblia enseña que antes de que Isaías saliera del patio de la casa del rey, Dios le da esta palabra: ve y dile a Ezequías que yo añado 15 años más de vida. ¿Sabe por qué? Porque él oró al Señor. Y si el mundo en este tiempo ora a Dios, busca de Dios, clama al Señor, Dios va a escuchar la oración de nosotros. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La gente piensa que esta es condenación. Dios lo primero que quiere es traer salvación a la humanidad. Dios lo que quiere traer es salvación a la humanidad y no condenación. Pero la condenación viene por el pecado y el pecado trae enfermedad. El pecado trae separación del hombre con Dios. Por eso es necesario orar, clamar a Dios,
para que Dios nos perdone y tengamos la fortaleza de entender que si oramos a Dios, Dios nos escucha, así como escuchó a Ezequías, así como escuchó a Jesús allá en la tumba de Lázaro. Y dice la Biblia que Jesús clamó al Padre que estaba en los cielos y el Padre lo escuchó, porque Dios escucha nuestra oración, iglesia, hermano y hermana. Es necesario entender que la oración abre los cielos. Otro principio que nos enseña la Biblia es la fe. Si no tenemos fe, no veremos milagros. Si no tenemos fe, dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces nosotros como iglesia, muchas veces no vemos los milagros de Dios, no vemos las señales de Dios porque no hay fe en nosotros. El mundo en este tiempo necesita aumentar la fe de un Dios bueno, porque Dios es bueno, Dios no es malo, Dios es bueno porque Él es nuestro Padre. Amén. Entonces la fe nos acerca a Dios. La vida espiritual de nosotros depende de la fe. Si tenemos fe, estamos cerca de Dios. Si tenemos fe, creeremos en que Dios lo puede hacer. Y si tenemos fe, sabremos que Dios nos llevará de bendición en bendición. No debemos dudar de que todo lo que está sucediendo es para nuestro beneficio, para que podamos entender que hay salvación para la humanidad y que debemos entender que Cristo viene pronto, que el Señor viene pronto y es por fe. Ninguno de nosotros ha visto al Señor. Creemos que viene, tenemos fe que Él va a venir por su iglesia, tenemos fe que Él va a venir por los redimidos, tenemos fe que Él va a venir por las ovejas de su rebaño. Entonces, nosotros la iglesia tenemos fe y esa fe tenemos que transmitírsela a la gente que no conoce de Cristo, a la gente que no conoce el Señor, a la gente que está apartada de Cristo. Y después que pase esta situación, nosotros tenemos que llevar a la gente que no conoce del Señor a que tenga fe y pueda creer en un Cristo que resucitó, pero en un Cristo que viene de nuevo a la tierra a llevarse a sus escogidos. Quizás la gente le tiene miedo a morirse quizás de esta enfermedad. Quizás la gente le tiene miedo a morirse. Pero todos en un momento vamos a morir. Pero ahí Cristo quiere que haya salvación. Y la Biblia dice que Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él nos da vida eterna. El alma es eterna. El alma no muere. El alma es eterna. El alma se va a salvar o se va a condenar. Por eso la fe nos lleva a creer que ese Cristo que murió, pero que también resucitó, vamos a esperar la venida del Señor. Y si la iglesia tiene fe, se va a preparar para salir después de la crisis, a llevar de esa fe a la gente que no tiene fe. A llevar de esa fe a aquel que no conocía del Señor, pero que después de la crisis va a querer buscar de Cristo Jesús. Y usted y yo como iglesia somos los encargados de llevarle el mensaje de fe a aquella gente que va a venir a los templos a buscar de un Cristo que le puede dar la vida eterna. La fe. Porque en la incredulidad no obra Dios. La incredulidad es lo contrario a la fe. Y la incredulidad nos aleja de Dios. Porque la incredulidad es pecado. La incredulidad es un pecado que nos condena. Lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego que arde. Y lo contrario a la incredulidad es la fe. Nosotros debemos ser de los que tienen fe. Qué bueno es tener fe, como aquella mujer que le dijo a Jesús, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y esa fe, dice la Biblia, que Jesús dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe. La fe de aquel soldado romano que dijo: Señor, no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y tú lo vas a hacer. Y la Biblia enseña que Jesús dijo: no he visto tanta fe en Jerusalén como en este hombre. Ese nivel de fe es la que Dios está buscando en la iglesia en medio de estos tiempos de crisis. Esa fe es la que Dios está buscando en la iglesia en este tiempo de crisis, como la de aquel soldado romano. Y Jesús le dice:
En Jerusalén no he hallado tanta fe. Pero qué triste es ver que muchas veces la iglesia no tiene fe. Y se le apaga la llama. Y se le apaga la llama. Y cuando se apaga la llama del Espíritu Santo, también se va apagando la fe. Y dejamos de creer en el Señor. La fe nos alimenta espiritualmente. La fe nos lleva a ser unos verdaderos cristianos nacidos de nuevo. La fe nos lleva a identificarnos con Dios. Con Dios. Los discípulos de Cristo le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de angustia. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, aumenta nuestra fe. Y ayúdanos a aumentarle la fe a los que están en casa, a nuestros familiares o al vecino quizás. La fe nos lleva a alcanzar las promesas. La Biblia enseña que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Tuvo fe de que Dios le iba a dar un hijo y después de 25 años esperando la promesa en fe, Dios le dio un hijo. Y ese hijo llamado Isaac lo hizo Dios Padre de mucha gente. Dice, eso significa el nombre Abraham, Padre de multitudes. Y ese mismo nombre lo lleva Isaac. Porque venimos a ser linaje de Abraham, pero por un hombre que creyó a Dios. Un hombre que tuvo fe en que Dios le iba a dar un hijo y Dios le cumplió la promesa que él había hecho. Entonces la fe nos lleva a creer que Dios lo hace. La fe nos lleva a creer en las promesas que Dios ha dado para la iglesia, para la gente. Entonces Dios dio una promesa para la iglesia, que no vamos a estar solos. Él va a estar con nosotros. Dios dio una promesa para el mundo y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí hay una promesa de parte de Dios para la humanidad en este tiempo, y es que hay salvación para la gente, que hay salvación para aquellos que verdaderamente entiendan que la fe debe estar puesta en el Señor. Si la humanidad entiende que su fe debe estar puesta en Dios, entonces Dios va a hacer realidad la promesa de su palabra, y es salvación para aquel que está en un hospital, salvación para aquel que está allá, quizás en su casa postrado, salvación para aquel que está en crisis, porque mientras haya vida, dice la Biblia, hay esperanza. Porque hay esperanza para los que están vivos, iglesia, hermano, hermana. Hay esperanza para los que estamos vivos, porque para los que ya fallecieron lamentablemente y se fueron sin Cristo, no hay esperanza. En vida recibimos al Señor y la fe en Cristo Jesús hace que tengamos salvación, porque es por fe. Entonces, el principio también de permanecer en Cristo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, permanezcan en mí. Permanecer en Dios es tener firmeza en cada circunstancia. Perdón. Permanecer en Dios es estar firme en cada circunstancia. La permanencia nos hace firmes delante del Señor. La permanencia nos hace firmes delante de Dios. La permanencia nos lleva a estar firmes en cada situación. La permanencia nos lleva a creer en la palabra de Dios. La permanencia en Cristo nos hace ver que en medio de la prueba podemos permanecer fieles a Él. La permanencia en Cristo Jesús nos hace entender que somos discípulos de Él, que somos ovejas de su prado. Dice la Biblia que el que permanezca hasta el fin, este será salvo. El que permanezca hasta el fin va a ser salvo. Es hasta el fin, es hasta los últimos tiempos, es hasta la venida del Señor. Permanecer en Cristo Jesús es en todo momento. Es en la salud y es en la enfermedad. Es en la abundancia y es en la escasez. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 12.
En todo y por todo estoy enseñado, así como estar saciado, así como para tener hambre. Yo solo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permanecer en Dios es estar firmes en el Señor, no movernos de la roca inconmovible que es Cristo Jesús, no movernos de esa roca que es nuestro Señor. Si tenemos el pie afirmado sobre la roca que es Cristo Jesús, permaneceremos hasta el día de la venida de nuestro Señor. Y la iglesia debe permanecer hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Entonces es bueno permanecer en el Señor. Y también vemos que hay un Dios que dejó un camino a través de Jesús. Y dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino en este tiempo. Él es el camino en este tiempo y Él es la vida para la gente. Entonces los principios de Dios no se pueden quebrantar. Debemos orar. Debemos tener fe. Debemos permanecer. Debemos tener esperanza en el Señor. Y debemos aguardar la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor. Porque el libro de Apocalipsis termina diciendo lo siguiente: aquí yo vengo pronto, Cristo viene pronto, dice, y en breve. El Señor viene pronto y en breve, iglesia, hermano, hermana. He aquí yo vengo pronto, dice la Biblia, y con mi galardón. Entonces el Señor viene pronto. ¿Qué estamos esperando para buscar el reino de Dios? ¿Qué estamos esperando, iglesia, para salir de la comodidad de donde estábamos quizás en rituales religiosos, quizás en rituales que no agradaban a mi Señor? Cuando Dios quiere que verdaderamente, después de que pase esta crisis mundial, lo busquemos a Él, aprendamos a depender de Él, aprendamos a tener una fe inquebrantable, aprendamos a permanecer en Él y aprendamos a tener esperanza en el Señor. Que Dios te bendiga, iglesia, hermano, hermana. Y entendemos que Dios tiene todo bajo control, porque Dios es perfecto y Dios todo lo sabe. Pero Dios en este momento quiere que la humanidad ore, quiere que la humanidad tenga fe, quiere que la humanidad permanezca en Él, quiere que la humanidad tenga esperanza. Y la esperanza se llama Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Salvador. Jesús, aquel que vino y murió en la cruz. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el alfa y el omega, dice la Biblia, el principio y el fin. Él es el gran yo soy, el todopoderoso. Él es Jehová Rafa, el que sana. Él es el sanador de la humanidad. Él es el que va a traer sanidad a la humanidad. Él es Jehová Rafa, el que sana. Él es el Señor de señores. Él es el todopoderoso. Él es Dios sublime y majestuoso. Él es Dios. Que Dios nos ayude y que esta palabra quede en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Vamos a orar por el mensaje de salvación. Vamos a orar para que Dios nos ayude a permanecer en sus principios bíblicos, sabiendo que Cristo viene pronto y los que permanezcamos en Él, iremos con el Señor. Amado Señor, te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno. Tu palabra ha sido enseñada, Dios amado. Tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra, Señor, trae salvación, trae sanidad. Tu palabra, Dios amado, trae restauración. Tu palabra, Señor amado, ha sido enviada para que llegue el mensaje a la iglesia, llegue el mensaje a la humanidad, llegue el mensaje, Señor, a aquel que se está perdiendo quizás. Llegue el mensaje a aquel que está en una cama postrado, Dios. Tu palabra nos está enseñando, Dios, que hay principios. Y es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es orar, y es tener fe, y es depender de ti, y es permanecer en ti, y es tener esperanza en ti, Señor amado. Creyendo, Dios, que la iglesia, Señor amado, debe entender que debe aumentar su fe, debe orar más,
debe permanecer más, debe tener esperanza en el Señor, debe depender del Señor. ¿Para qué? Para que cuando pase toda esta crisis, para que cuando ya se calme toda esta tribulación que hay, nosotros, la iglesia, podamos salir empoderados por el Espíritu Santo, llevando el mensaje allá, a esos rincones donde no hemos ido hasta el día de hoy, a esos lugares donde no hemos ido hasta el día de hoy, porque va a haber gente sedienta de la palabra, va a haber gente esperando que se le lleve el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque este tiempo de angustia, este tiempo de tribulación ha hecho que muchos miren al Señor, ha hecho que muchos miren al cielo y reconozcan que hay un Dios que todo lo creó y que hay un Dios lleno de poder y un Dios que tiene la última palabra sobre esta situación, sobre este problema. Oramos, Señor amado, para que seas tú trayendo, Dios, respuesta a la humanidad, Señor. Oramos, Señor amado, para que tú avives a la iglesia, Dios, y la empoderes en este tiempo, Señor. Oramos, Señor amado, para que tú traigas a la iglesia un despertar espiritual, Señor amado, para hacer la obra. Y oramos, Señor amado, para que tú tengas misericordia de la humanidad, Señor, para que tú tengas misericordia del que está en un hospital postrado, enfermo, quizás, Señor, sin oportunidad. Pero para ti, Señor, no hay nada imposible, porque donde termina lo posible del hombre, comienza lo imposible de Dios. Y es necesario, Dios, que tú obres en lo imposible, Señor. Señor amado, ten misericordia, Dios, de la iglesia. Ten misericordia, Dios, de cada hogar, de cada familia. Ten misericordia, Señor amado, de la humanidad. Ten misericordia, Dios, Señor amado, de cada persona que está en angustia, que está afligida, Señor. Ten misericordia, Dios. Y permite, Señor amado, que nuestra fe pueda aumentar, sabiendo que todo ayuda para bien, que todo lo que tú haces es perfecto, Dios, porque tú eres un Dios bueno, porque Dios sigue siendo bueno, y para siempre ha sido la misericordia del Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Espero que esta palabra quede en su corazón y entendamos que los principios de Dios no se pueden quebrantar. Dios los bendiga. Seguimos orando, seguimos clamando. Usted ore en su casa, clame al Señor, interceda a favor de otros para que Dios obre bajo su poderosa mano y traiga respuesta a la humanidad. Dios les bendiga.